Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en un nuevo video en nuestro canal de YouTube y estamos en vivo a través de Big Up, así que invitamos a todos y todas los que nos ven en diferido a que vengan a los streams, a esta plataforma dedicada a comunidades de fútbol. Y si no lo hiciste todavía, suscríbete a este canal, que es un clic, no cuesta nada, y realmente le agradecemos a toda esa gente que se suma en cada contenido. Estamos acá para hablar de lo que sucedió en la fecha número 13 de la Premier League, un lunes más, un nuevo fin de semana en la Liga Inglesa, y el Arsenal visitó al Chelsea. Era un partidazo en la previa, duelo de líder contra escolta. Después, por algunos resultados, Chelsea bajó unos puestos al momento de iniciar el partido, creo que estaba cuarto, pero un duelo de alto voltaje, dos equipos candidatos que venían de una semana muy positiva en la Champions League, y fue empate 1-1 en un partido de pierna fuerte, partido friccionado, con la expulsión de Moisés Caicedo en el primer tiempo, y un Chelsea que, pese a la inferioridad numérica, se puso en ventaja. Gol de Chalobah arrancando la segunda mitad. Lo empata relativamente rápido el Arsenal, con ese gol de Merino, una gran jugada de Bukayo Saka, y el partido que terminó con el Arsenal instalado en campo rival, sin encontrar los caminos para ese gol del triunfo, con un Chelsea que de contraataque también le llevaba peligro al arco de Raya. Finalmente, igualdad en Stamford Bridge, reparto de puntos, y el Arsenal, que sigue en lo más alto de la Premier con 30 unidades, por el momento está a 5 puntos del Manchester City, a 6 del Chelsea y a 9 del Liverpool y el Manchester United, que ganaron esta jornada. Y estamos acá con Mati Terzic, como cada lunes. Mati, bienvenido. Bueno, empate y reparto de puntos. Resultado para mí aceptable dentro de lo que fue todo el contexto y la dinámica del partido. Quizá el rendimiento deja alguna duda, pero fue una semana bastante intensa, ¿no? La que vivió el Arsenal para cerrar noviembre. Sí, muchas emociones esta semana, sobre todo empezando por el clásico del norte de Londres y el partido contra el Bayern entre semana. Yo decía antes de empezar a grabar, si te daban un papel para firmar dos victorias, un empate en esta seguidilla de 3 partidos clave, Sí. todos firmábamos. Quizás en mi caso particularmente hubiera preferido un empate contra el Bayern y ganarle a Chelsea, porque la prioridad sabemos todos que hoy en día es la Premier League. Pero bueno, estaba dentro de las posibilidades. Chelsea hoy en día es el equipo de Premier quizás más en forma después de nosotros. Es un buen equipo, es un buen técnico, tiene buenas individualidades y está bien armado. Y ayer Maresca me parece que le ganó la batalla táctica a Arteta, sobre todo en el mediocampo y en la forma de plantear la contrapresión que queríamos implementar nosotros. En definitiva, me parece que habla un poco de las reacciones de los dos equipos. Habla un poco de cómo nos tomamos este empate, ¿no? Nosotros estamos como decepcionados, obviamente, por lo de haber jugado con un jugador más casi una hora, y ellos están más conformes que nosotros, me parece, y habla de también dónde están los momentos de cada equipo, ¿no? Se empatan a veces los partidos que no se pueden ganar, y es mejor empatarlo yendo a buscarlo y no pudiendo encontrar el arco rival, que aguantar hasta el final y tratar de arañar un punto contra un equipo que hoy en día es nuestro rival directo. Sí, un Arsenal bueno, que tiene que conformarse con este 1-1. Obviamente da bronca porque el equipo tenía un jugador de más. Hay algo que siempre hemos repetido acá muchas veces, ¿no? En este ciclo de Arteta, y un axioma que hemos también abrazado, que es: cuando no podés ganar, no pierdas. Creo Claro. que también hay que verlo un poco de esa manera. Y un Arsenal que, lógicamente, con algunas bajas sensibles. Recordemos que fue perdiendo jugadores también en estos últimos partidos. No jugó Trossard, que en ataque era uno de los jugadores que mejor estaba rindiendo. Y sobre todo la baja de William Saliba, ¿no? Con un golpe en uno de los últimos entrenamientos. No le permite estar en este partido. Ya Gabriel, lógicamente, lesionado desde el partido ese amistoso con Brasil ante Senegal en el Emirates, y que va a perderse varios partidos de este cierre de año. Bueno, sin Saliba, sin Gabriel, después de mucho tiempo, el Arsenal tuvo que ir a Stamford Bridge. Obviamente nos queda un poco de bronca, sobre todo por el segundo tiempo, donde el Arsenal juega con uno más. Me parece que los cambios estuvieron correctos. Ahora vamos a ir cronológicamente con lo que sucedió en el partido, pero en definitiva creo que hay que entender a este equipo que trae un gran desgaste físico y mental, ¿no? Después de una semana de duelos muy exigentes, y en definitiva empate de visitante ante un Chelsea con el que hemos empatado en las últimas ocasiones. Creo que es el tercer empate consecutivo, de hecho, visitando Stamford Bridge. Sí, también hay que ponerse en su lugar. Ellos hace muchos partidos que no nos ganan. Estábamos medio como
con un historial favorable en ese sentido. Andrés dice, sentimos mucho no tener a nuestros centrales titulares. Yo creo que si estaba Saliba y Gabriel, ganábamos este partido. Porque obviamente, ¿no? Estamos hablando de la mejor pareja de centrales del planeta, Sí. pero para mí no por lo que dan en defensa, sino por la tranquilidad que le genera al mediocampo para ir a buscar los partidos. Y ayer tuvimos que condicionar a Rice para que les estuviera dando una mano a Hincapié y a Mosquera, que tuvieron un buen partido también, no es que fueron una vergüenza, todo lo contrario, Sí. pero me parece que ahí perdimos un poco de ímpetu en el mediocampo y bueno, más el planteo de Maresca, que no quiero dejar de resaltar eso. Los campeones de Premier pierden entre 3 y 6 partidos por temporada y empatan entre 3 y 5 partidos por temporada. Nosotros tenemos una derrota y 3 empates. Si lo proyectamos a largo, el tercio de temporada al resto de lo que queda, serían 3 derrotas y 9 empates. Ahí estaríamos, creo que un poquito justito. Sí, 9 empates. Quizás tenemos que empezar a ganar un poquito más de los partidos que estamos empatando, Claro. pero la cosa a nivel derrota está bien. Estamos con muchas bajas, como decías vos. Para mí ahora estamos en un proceso de acumulación de puntos que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar el partido de la semana que viene contra Brentford y después un rival directo como el Vila. Ahí también. Hay que ganar, Sí, sí. hay que seguir ganando. Sí, ahora va a haber 8 partidos en diciembre. Ahora después vamos a repasar un poco el calendario al final, pero Sí. bueno, se viene Brentford esta semana, se viene el Vila, también 2 partidos de Premier en esta misma semana. Bueno, ojalá el Arsenal pueda conseguir triunfos que le permitan seguir en la cima, independientemente del resultado del resto. Como decimos, hay que mirar nuestro fixture, no tanto con quién juegan los demás. Y vamos a ver si el resto de los equipos deja algún punto en el camino. Pero bien, vamos a repasar formaciones porque la verdad que hay mucho para comentar en estos 11 titulares, principalmente esto que decíamos, ¿no? La baja de Saliba y de Gabriel en simultáneo. Es apenas la segunda vez, Mati, en 162 partidos de la Premier que el Arsenal comienza sin ninguno de los dos. O juegan juntos, o al menos Saliba, o al menos Gabriel, están siempre en el 11 titular. En este caso es apenas la segunda vez. La vez pasada había sido la última jornada de la temporada pasada, ante Southampton, que un equipo Partido que que no se juega por solamente, nada. sí, ya no se jugaba por nada, Saliba estaba lesionado, Gabriel también, y el Arsenal ganó por 2-1 en esa última fecha, con un Southampton que sumó solamente 12 puntos, una campaña muy pobre, quizás uno de los peores de ascendidos de toda la historia de la Premier. Sí. Bueno, apenas la segunda vez, Mati, en 162 partidos de liga, que no juega ninguno de los dos. Bueno, evidentemente son muy importantes Saliba y Gabriel. No es que Mosquera y Hincapié lo hayan hecho mal, pero por momentos había ciertas, ¿no?, desconexiones, dudas, controles defectuosos, pequeños detalles que en estos partidos de márgenes finos te pueden generar algún tipo de turbulencia en el fondo. No hubo nada grave para lamentar y la verdad que estuvieron a la altura. Y quiero ponderar tanto a Mosquera como a Hincapié, que solamente tienen un partido en Premier cada uno y no tantas titularidades, pero no era un contexto y un escenario sencillo para jugar con una pareja de centrales nueva, ¿no? No, la verdad es que necesitamos un poquito de respiro con el tema de lesiones. Yo entiendo que tenemos un gran plantel, pero me parece que estamos, basta viejo, ya está. No sabemos nada de lo que le pasó a Saliba, no tenemos claro, se habló de un golpe, pero bueno, sabemos que Arteta es un gran mentiroso a la hora de dar información sobre la salud de sus jugadores, así que veremos cuánto tiempo fuera está Saliba. Supuestamente hoy lunes tendrá otro análisis, otro test para ver el alcance de la lesión. Esperemos que no sea por mucho tiempo, porque si bien es cierto que Mosquera e Hincapié hicieron más que correcto su trabajo, no son Gabriel y Saliba, por lo menos por ahora. Quizás en el futuro tengan ese nivel, pero hoy en día no lo son. Entonces me parece que perdemos ahí, no tanto por lo que te dan ellos individualmente a la hora de defender. De hecho, Hincapié es un buen clon de Gabriel en ese sentido, por la agresividad, por sus ganas de anticipar balones, de ganar duelos aéreos, de imponerse entre el rival. Y Mosquera también es una especie de hermano menor de Saliba en el sentido de la altura. Es un flacucho que sabe jugar a la pelota, que no le molesta conducir, que tiene buenos pases, pero no son Gabriel y Saliba. No. Y ahí perdemos mucho. Sí. Y por lo que te decía antes, sobre todo, a la hora de cómo se planta nuestro mediocampo contra un buen mediocampo como es el de Chelsea, contra un Caicedo que, bueno, duró media hora porque
Se ve que había estado hablando demasiado antes del partido y se quedó con la cabeza dando vueltas y no pudo contener su energía, pero contra un James y un Enzo Fernández que hicieron bien ese doble trabajo, y un Malo Gusto que se sumaba a veces. Me parece que James y Malo Gusto tuvieron grandes partidos los dos y ahí las sentimos, porque al tener a nuestros volantes tan ocupados en tratar de cubrir a nuestros centrales, perdimos un poco de presencia en el mediocampo. Ahí es donde no pudimos darle la vuelta al partido. Claro. Bien, vamos a poner las formaciones en pantalla. Entonces, como decíamos, un Arsenal que no tuvo a sus centrales titulares. Sí, el regreso al banco de suplentes, algunos jugadores Sí, que empiezan a importante. sumar en ataque, sin Trossard, lógicamente, que quedó lesionado después del partido ahí con el Bayern. Entró Madueke fue al banco, tuvo minutos. Lo mismo que Odegaard, lo mismo que Gyökeres, que volvió al banco de suplentes después de su lesión ante La Burnley. última jugada, boludo. La última es terrible. Y Gabriel Jesús, Mati, en el banco de suplentes, con Sí, vida. La verdad, importante también recuperar un jugador como Gabriel Jesús, que puede ser una variante interesante en ataque. Así entonces, como decimos, Martinelli reemplazando a Trossard, Mosquera e Hincapié en la saga de centrales, contra un Chelsea, bueno, con Reece James en la mitad de la cancha acompañando a Caicedo. Enzo Fernández en lugar de Palmer, que estuvo en el banco de suplentes, pero no tuvo minutos. A ver, hablando, Mati, de la primera media hora del partido, justo sí. antes de la expulsión de Caicedo. Poco fútbol Mejor Chelsea. y mucha intensidad, creo que mucha pierna fuerte. Anthony Taylor, con algunas amonestaciones, amonestó a 3 jugadores del Arsenal muy rápidamente. Subimendi, Calafiori y se me está yendo alguno, creo que Mosquera. Fueron los 3 amonestados del Arsenal, sí, en la primera media hora. Cucurella solamente del lado del Chelsea, pero en un partido bastante intenso. Para mí, Mati, en esa primera media hora, lo que hablamos de la pizarra táctica y el duelo de ambos entrenadores, yo creo que la presión alta del Chelsea no le generaba tanto problema al Arsenal, porque había pases, costaba progresar, pero el equipo llegaba al tercio final. Lo que sí me parece que el Arsenal estaba un poquito ansioso en esos últimos metros, ¿no? Le faltaba claridad, le faltaba frescura. Sí me parece que el Arsenal presionaba un poquito más efectivamente. Hubo una recuperación de Rice contra Caicedo de espaldas y en algunos momentos el Arsenal pudo recuperar pelotas alto, pero no había tanta claridad en ninguna de las dos áreas. Lo que sí, para mí el Chelsea lució un poco mejor y ahí es donde parece que Maresca le gana el duelo táctico a Arteta, porque lo que hizo bien 11 contra 11 el Chelsea fue aprovechar los errores del Arsenal en ataque para salir rápido, sobre todo a espalda de Calafiori, sobrecargando esa banda con Malo Gusto, que es un lateral que tiene mucha profundidad, con Estebao, que la verdad que es un jugador que causa desequilibrio y está pasando un gran momento, venía de romperla ante el Barça. Creo que en la banda derecha el Chelsea encontraba ventajas, pero saliendo de réplica cuando el Arsenal perdía la pelota en sus ataques. Me parece que el Chelsea es un equipo más contragolpeador, entonces daba la sensación de que en esa primera media hora, 11 contra 11, el Chelsea era un poquito más claro, ¿no? Sí, ellos no se sienten cómodos tirándose atrás, el famoso bloque medio barra bajo, no es lo que les gusta hacer, están acostumbrados más a esto que decís vos, a buscar el arco rival, y también aprovechar los espacios que se generan cuando el rival los ataca con esos jugadores rápidos que tienen por afuera. Pero me parece que también es eso, fue un partido demasiado físico, un primer tiempo en realidad demasiado físico, que tuvo una conclusión lógica. Digo, me parece que era inevitable que hubiera una expulsión. Yo imaginaba que Taylor iba a querer emparejar la cosa y nos iba a echar a uno de los nuestros. Me parece que Chelsea tiene un poquito de eso, están demasiado cargados emocionalmente. Este partido, digo, no es un diagnóstico general, y se notó. No, eso te puede dar un plus, te puede dar un poco de energía, te puede dar quizás que corres un par de kilómetros más que el rival, pero a nivel juego no es que nos pasaron por arriba, sino que fue un planteo táctico que me parece que no supimos contrarrestar por esto que te decía antes. Rice tenía que hacer el doble trabajo de ir a buscar y al mismo tiempo no descuidar a sus centrales que jugaban juntos por primera vez un partido de Premier de visitante contra el segundo de la Premier, que es un buen equipo. No hay que dejar de mencionar eso, porque eso es, a ver, la defensa es la base de todo gran equipo campeón y estábamos sin nuestros dos centrales titulares. Me parece que estuvo ahí la clave. Y ellos estuvieron un poquito mejor en ese primer tiempo, por más que tuvimos alguna nosotros. Yo me acuerdo la de Estebao de ellos y la del bloqueo de Rice a Neto en cuanto a situaciones de riesgo. Saka tuvo alguna, Enzo tuvo una de afuera.
Y después Yo creo. Sánchez sobre el final le tapó una muy buena pelota a Martinelli, pero no hubo mucha acción ofensiva en ese primer tiempo. No, fue un primer tiempo con pocas emociones, más tensión que emoción, ¿no? Sí, sí, sí. Un primer tiempo muy tenso, con un Chelsea evidentemente un poquito más fresco, ¿no? Jugó en Champions el Bien, martes, el Arsenal jugó el miércoles, un Chelsea que jugó con un hombre de más ante el Barcelona, un Barcelona que no también. le opuso demasiada resistencia contra un Arsenal que 11 contra 11 contra el Bayern, la verdad que se desgastó bastante para ganar. Sobre todo en el segundo tiempo hizo un trabajo de presión el Arsenal muy intenso y eso requiere energía, ¿no? Mentalidad y te desgasta bastante. No son excusas, lógicamente, pero es un poco para poner todo en la balanza. Y creo que, como vos decís, Mati, quizás esas jugadas de Estevao con los tiros desviados, el cierre magistral de Rice ante Pedro Neto, creo que nace incluso de un error de hincapié que corrige rápido y el equipo se Sí, acomoda muy rápidamente. Bueno, fueron un poco las acciones de ese primer tiempo donde, insisto, para mí el partido se jugó en campo de Chelsea, pero Chelsea salía más rápido. Chelsea con Estevao a la espalda de Calafiori causaba mucho problema. Con Rich James de lanzador y combinándose con Malo Gusto, creo que ahí el Chelsea encontraba esas ventajas y daba la sensación de que podía tener más fácil ese primer gol. Y tenía lógicamente más intentos que el Arsenal, que se atascaba un poquito en ataque, tenía facilidad para progresar o lograba progresar, pero no lograba resolver con eficiencia. Hasta que, bueno, el partido cambia por completo en ese minuto 36-37. La patada que mete Caicedo, Mati, o sea, es un punto de quiebre del partido. Creo que hay que marcarlo de esa manera, punto de inflexión sí, total. sí. Queda agarrando el pie Caicedo, no sé qué le dolió a él de la patada que pegó, porque fue una patada criminal, yo creo que un poco para despistar, el árbitro que le saca tarjeta amarilla, pero después es llamado por el VAR, Anthony Taylor, va a revisar la acción y lógicamente que era roja. Para mí, como decís, Mati, Caicedo totalmente pasado de rosca, ¿no? Sí, Sobrecargado sí, emocionalmente con la situación, con toda la previa, líder contra escolta, Rice contra Caicedo, todo ese ruido externo que se generó. Para tal mí, cual. Moisés, encima en las primeras acciones fue fuerte, no recibió ninguna sanción, ni siquiera que le dijeron nada, dijo, bueno, tengo licencia total acá y se pasó un poquito de vuelta, ¿no? Es que a veces pasa, a ver, no va a ser ni el primer ni el último jugador que está un poco, como decís vos, pasado de revoluciones. Se pintó todo demasiado. Vieron cómo es la prensa inglesa, que es como que les necesitan buscar un título o un protagonista para un juego de equipo, ¿no? Entonces eligen a dos jugadores para ejemplificar una batalla entre dos equipos, sobre todo por esto de que Caicedo estuvo a punto de ir a Arsenal, entrevistas a Caicedo, entrevistas a Rice, comparándolos como jugadores, ni siquiera juegan de lo mismo, pero no importa. El objetivo era hablar de Caicedo y Rice. Bueno, Rice sabemos que es un tipo mucho más templado en ese sentido, con más experiencia, tiene creo que un par de años más que Caicedo, si no me equivoco, Caicedo todavía es joven y quizás está en su mejor temporada desde que es profesional. Hoy muchos creen que es el mejor jugador de Chelsea y punto. El tema es que a veces te pasas de revoluciones, estás demasiado acelerado y bueno, se te va la pierna. Sí, Hemos tenido jugadores de esos, un suizo que era capitán y dejó de serlo y después volvió a serlo, no sé si se acuerdan. sí. A ver, Caicedo es un gran jugador, pero bueno, y yo no creo que haya ido a romperlo a Merino, me parece que es lo que No, no decimos, que creo, estaba no creo. pasado de revoluciones Sí, y le jugó una mala pasada a su propia cabeza, creo que va a aprender de esto, o espero que aprenda de esto, porque realmente creo que es un gran jugador. sí, Pero sí, me parece que esa expulsión cambió el partido. Y bien por Taylor y bien por el VAR. Yo creo que al estar los dos tanto tiempo con atención médica, tuvo tiempo y tranquilidad, sobre todo claro. Taylor, para estar dialogando. Porque uno lo veía, viste que no sacó ninguna tarjeta hasta mientras lo atendían a Merino y mientras lo atendían a Caicedo, no sacó ninguna tarjeta. No, Estaba no, como, creo que tenía preparada una amarilla y lo amonestó a Caicedo, pero claro, bueno, pero después tardó. No es sí que tardó, fue tardó. directo amarilla y después lo llamaron del bar y en un momento le hicieron un par de primeros planos y estaba como hablando, todo el tiempo hablando. Mm. Y él les decía, no, mira, yo vi esto, supongo que el bar les estaba diciendo, mira, nosotros vimos aquello. Y cuando Caicedo se levantó después de la atención médica, le mostró la amarilla, pero inmediatamente se fue al bar. Claro. Y él sacó la amarilla por una formalidad de que lo que él creía haber visto en tiempo real. Pero me parece que bien Taylor y bien el VAR en esta Sí. jugada, quizás no tanto en el gol de Chelsea, pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Eh, pero sí, la verdad que no hay mucho que decir más No, que no, eso. no hay objeción, no hay Acción objeción. violenta, chau, a tu casa.
Sí, sí, sí. Tarjeta roja, cuarta tarjeta roja para el Chelsea en 13 partidos de Premier. La verdad que uno de los Bueno, equipos más violentos, más castigados también. como el Arsenal de hace un par de años, es Sí, lo mismo. parece que está en esa dinámica similar. De hecho, Mati, en ese primer tiempo medio caótico de poco fútbol, en esa primera mitad en Stamford Bridge, hubo casi la misma cantidad de tarjetas, 6 tarjetas, que tiros, 7 tiros. O sea, era un partido básicamente donde la pierna fuerte y el juego brusco primaron, ¿no? Fueron un poco la tónica de ese primer tiempo. Y el Arsenal cierra ese primer tiempo con esa buena chance de Martinelli, Sí, gran tapada de Robert Sánchez. sí. La verdad que hubiera estado bien ponerse en ventaja, hubiera sido lo ideal. Pero el Arsenal se va al descanso 0-0 con un jugador de más. Bueno, era momento de decir, che, bajamos las revoluciones, tenemos que controlar el partido nosotros. De hecho, ahí Arteta hace un cambio, entra Lewis Kelly en lugar de Calafiori. Me pareció bien el cambio en el sentido de que Calafiori ya estaba amonestado. El Sí. duelo con Estebao era intenso y podía correr algún riesgo. Y Lewis Kelly jugar un poquito más invertido, más en la mitad de la cancha, controlar más desde ese lugar, ¿no? Mover la pelota, porque Calafiori no hace ese rol, sino que aparece por todos lados. Creo que el cambio estaba bien orientado, Sí, ¿no? No sé qué sí, opinas, sí, sí. Mati, de esa modificación. Coincido totalmente. Me parece que era a ver, de los que estaban amonestados en defensa, de hecho, Timber zafó de una amarilla en ese Sí, primer tiempo, en un agarrón que por suerte Taylor no lo vio. Si no hubiéramos tenido a los cuatro más Subimendi amonestados, a ver, a Hincapié y a Mosquera no los podías cambiar porque no tenías a nadie a quien poner. claro. Quizás Ben White, pero Quizás White, hace mucho claro, que no sí, juega de pero central y claramente no está entre los que tienen confianza del técnico hoy en día o no era suficiente como para jugar en estos partidos. Creo que el cambio es lógico, sobre todo por lo que habrá planteado Arteta en el vestuario, en el entretiempo. Digo, cambió el partido con la expulsión de Caicedo y creo que todos, inclusive los jugadores, estaban esperando que terminara el primer tiempo para ver qué carajo hacemos en el segundo con esta nueva dinámica de juego. El sí. tema es que por un lado, Chelsea no nos dio tiempo de asentarnos y de plantear algo distinto, y por otro, Luis Kelly tampoco se dio tiempo a sí mismo con una amarilla muy rápida en ese segundo tiempo. Sí. Entonces, como que ahí también la dinámica, quizás de lo que se habló en el entretiempo, tardó en plasmarse en la cancha. Pero bueno, Sí. creo que coincido, el cambio estuvo bien hecho, me parece. Sí, sí, sí. Maresca también hizo un cambio, sacó a Estebao, me pareció Sí, para nosotros mejor, pero todos esos planes de los que hablábamos, estos cambios, estas conjeturas que deben sacar ambos entrenadores, no se pudo ver ese plan porque el gol de Chalobah llega, Mati, al minuto y medio, dos, sí, sí, sí. después de una pelota al área, una salida medio dubitativa de Raya que corrige bien y saca la pelota al córner, y de ese córner centro de Rich James, la peina Chalobah en el primer palo y gol del Chelsea. Solo el Arsenal marcó más goles de córner que Chelsea esta temporada. Arsenal tiene 8 y Chelsea tiene 7. Manejan muy bien los Blues la pelota parada. Ayer mencionaban al ayudante de Maresca que maneja este aspecto, que es mexicano. Se llama Bernardo Cueva, creo, o algo así. Perdón si digo mal el apellido. Pero la verdad que evidentemente lo trabajan muy bien. Gol de Chalobah. ¿Hubo offside de Enzo Fernández para vos, Mati? Porque En el hay momento, un detalle, ¿no? En el momento no protesté nada, de hecho no hubo ninguna repetición ni ninguna duda, el gol lo cobraron, o sea, en la primera repetición yo busqué un offside de alguno, no había nada, pero después vi un par de capturas, porque Mosquera, que estaba marcándolo a Enzo Fernández en el segundo palo, eh, quizás podría haber llegado a despejar esa pelota en la línea, pero lo sigue Enzo Fernández como si hubiera sido el potencial recipiente de un desvío del balón de Chalobah. Entonces, Sí. como que eso le impide ir por la pelota en la línea. No sé, qué sé yo, es muy finita. La verdad que son esas cosas que decís, a veces, en el momento nadie se dio cuenta, nadie protestó, los jugadores de Arsenal no protestaron, Mosquera no protestó. No, nadie protestó. Quizás es offside y no lo percibió el VAR, qué sé yo, no sé, yo sinceramente me parece que no es, venimos en una temporada en la que no estamos hablando de los árbitros y me parece que es la primera vez en muchos años que hacemos esto, que los árbitros no son protagonistas en buena parte de los episodios que hacemos todos los lunes, incluso en las reacciones que haces vos después de los partidos. Yo Digo, no creo, es una Mati, temporada. que eso puntualmente, y te lo tomo, es un poco que los árbitros han afinado el criterio levemente, pero también es un poco aceptar cuál es la dinámica arbitral de la liga, ¿no? Yo ya
no pretendo mucho de los árbitros, o sea, No, 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 no. no voy a venir acá a Pero decir tampoco que tendrían que haber anulado el gol, porque evidentemente los criterios son dispares siempre y ya uno lo acepta como tal, ¿no? O sea, es el contexto en el que competimos. Sí, por lo menos no es el contexto argentino que sospechás de No, la bueno, credibilidad y de la honestidad de los árbitros. Acá es una cuestión de que yo ya sospecho de su capacidad técnica y para ejercer su trabajo. Me parece que es como demasiado finita, qué sé yo, todos lo vimos después. En el momento yo no vi a nadie protestando nada, en Twitter nadie decía nada, en nuestro grupo nadie dijo nada, todo llegó después, con una captura medio en movimiento que tampoco es el video, eso también hay que verlo, qué sé yo. Es sí, muy nada. finito. De todas formas, a ver, es la misma de siempre en este caso. Digo, era responsabilidad nuestra ir a buscar el partido y lo fuimos a buscar y empatamos rápidamente con una buena jugada. El tema es que Sí. después nos quedamos. Sí, a ver, Chelsea obviamente refugiado, compacto, Sí, doblando marcas en las bandas, ¿no? Pedro Neto dando ayuda a Malo Gusto para contener a Martinelli y después a Madueque, ¿no? En el cambio. Con Saka estaba Cucurella, pero también Garnacho, ¿no? Haciendo esa claro. función. Esta es más o menos la foto del segundo tiempo, Mati, con Odegaard obviamente a veces fijando más a Enzo, ¿no? Llevándolo más acá adentro, a veces bajando a buscar la pelota. Merino y ese también intercambiando posiciones. Después, bueno, entró Gyökeres en lugar de ese, ya Merino pasó un poquito más abajo Sí. y ahí quedó también configurado el escenario. Pero esta es un poco la foto del segundo tiempo con un Chelsea ultra replegado y tratando de encontrar a Delap de espalda y salir rápido, ¿no? Con Pedro Neto a la derecha y con Garnacho por la banda izquierda, ¿no? Por este lado. Acá es donde buscaba lastimar el Chelsea. Sí, el tema es que no tuvimos, la verdad que no tuvimos situaciones claras. No. Como que nos costaba un poquito. A ver, es difícil siempre con este tipo de planteos, pero como que nos costaba. Además, Madueque se le notó un poquito más oxidado que el otro día cuando entró. Odegaard también entró bien para mí, Sí. pero también le faltaba como una marcha Falta más. ritmo, ¿no? Sí, ese estuvo ausente igual que Martinelli. Martinelli parece que heredó el síndrome Trossard, que es un buen partido, anónimo en el siguiente, va a ser suplente, entra, mete un gol, es titular en el siguiente. Bueno, Sí. no fue A el ver, partido de Martinelli. Hay que ponerle el himno de la Champions a Martinelli, porque cuando hay Champions la rompe. sí, Y después, bueno, para mí Saka se lo comió entre dos pancitos a Cucurella, que sí, solo sabe lo pegarle, es bailó. la única forma que encuentra de frenarlo, porque si no, no hay manera. El tema es que no podemos hacer todo por Saka, No, no, porque claro. lo que decías vos, le ponen a Garnacho, está siempre contra dos y medio, porque se le acercaba a Enzo, o el Sí, central de ese lado, pero el gol llegó por ahí, Saka desbordando, amagando con izquierda, después con derecha, después de vuelta con izquierda, un buen centro y buen cabezazo de Merino, pero sí. después yo Fue no... un golazo, Sí, y sí, sí, creo sí. que esos cambios de los que hablamos, ¿no? Odegaard por Subimendi sobraba, y Odegaard estaba bien para conducir. Madueque por Martinelli es un poco puesto por puesto, aunque para mí Lógico, sí. Madueque se siente más cómodo a la derecha que a la izquierda, un poco estoy notando eso. La realidad es que igual buenos cambios, jugando el Arsenal 4-1-4-1 con Rice de pivote, y los cambios tuvieron impacto porque el gol Sí, llegó muy rápido. 2 minutos Gran después. jugada de Saka que la verdad que estuvo muy bien contra Cucurella. De hecho, tuvo un par de remates de media distancia. Buen partido de Saka en general. Y 10º gol de Mikel Merino en esta Tremendo, temporada. tremendo. Un gol más de cabeza. El 70% de sus goles son de cabeza. Este año calendario, el año 2025, 20 goles para Merino, 28 participaciones de goles. La verdad Tremendo. que increíble lo de Mikel Merino, muy buena pegada, explotando ese recurso al máximo y grandísima jugada de Saka, buena combinación. Quiero ponderar a Merino que en un contexto donde ningún 9 está disponible, porque no estaba Gyökeres, no estaba Havertz, no estaba Gabriel Jesús, hasta ahora, ¿no? Que Jesús y Gyökeres fueron al banco, pero con la baja de los 9, Merino haciendo su trabajo de la temporada pasada, demostrando que es una opción muy fiable en el centro del ataque. Sí, 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 la verdad que no, yo creo que nadie imaginaba que algo así podía pasar cuando empezamos a jugar con Merino la temporada pasada. Pero bueno, el tema viene porque Havertz casi todo 2025 estuvo fuera. Creo que la última titularidad fue en febrero de este año. Es una locura todo lo que se está perdiendo el alemán. Y Gyökeres, bueno, y Jesús también, ni hablar de su lesión, creo que fue el año pasado, también, a principios de este año, ¿no? Sí, Contra Palas, un partido contra exacto. Palas. Pero sí, lo de Merino es espectacular. Además,
es como que a mí particularmente me pone contento verlo, que le vaya bien en esa posición, es como que se lo merece. Es un tipo que labura para el equipo siempre, lo pones donde lo pones, le das la instrucción que le das, la cumple de la mejor manera que puede, y evidentemente hay algo que encontró que desbloqueó, porque en España también está metiendo goles, cuando va con la selección española también está siendo goleador. Entonces como que hay algo ahí que se desbloqueó en su cabeza que nos viene al pelo, la verdad, porque lo necesitábamos, lo seguimos necesitando porque vamos a tener muchos partidos y Gyökeres no puede jugar cada 3 días como nadie. Digo, de hecho, Zubimendi necesitaba descansar, Rice en algún momento va a tener que descansar, Saka en algún momento va a tener que descansar, Timber también, es como que vamos a necesitar un poco de los jugadores que completan el plantel. Sí, sí, un Merino que tiene esa lucidez para posicionarse y está en los momentos justos, los lugares indicados, bien de goleador. Creo que él siempre tuvo ese instinto, pero hoy está más fino que nunca, me parece, en ese aspecto. Combina muy bien con ese cuando ese va hacia adelante, porque ese no hace mucho desgaste, ese es de los últimos metros. Y ahí es donde Merino se retrasa, combina con los volantes, saca la pelota de atrás. Me parece que hay una buena sinergia entre ellos. Vamos a ver cómo se configura el equipo de aquí en adelante con los regresos de Odegaard, Gyökeres, quién termina jugando y dónde, pero las variantes están. Creo que, bueno, después del gol el Arsenal, Mati, se atascó un poco. Esto que digo, para mí al equipo le faltó frescura, le faltó claridad, pero obviamente todo dentro de un partido de mucha tensión, partido durísimo, muchas patadas, tarjetas, la semana previa, Tottenham-Bayern. Creo que el equipo estaba un poquito sobrecargado en el aspecto mental y también físico, seguramente. Hubo un cambio de banda en un momento, Madueke pasó a la derecha, Saka a la izquierda, fue un rato, después volvieron a cambiar. Bueno, cosas que no terminaron de destrabar a un Chelsea que estaba bien replegado y saliendo rápido. Hay un cruce de hincapié a Pedro Neto que terminan medio midiéndose cara a cara. Sí, fue intenso. Y Pedro Neto tiene esa capacidad y el Chelsea con algún contraataque capaz llevaba peligro. No era que estaba completamente asfixiado. Por eso me parece también le faltó al Arsenal esa firmeza, ¿no? Para tratar de morder antes y no permitir que se progrese tanto con la pelota. Lewis Kelly para mí no entró firme y venía de jugar mal en la Champions también. Son momentos también donde me pregunto si toda esta novela de Tuchel y la selección inglesa no le está afectando emocionalmente. Madueke para mí tampoco entró tan firme, entró bien pero medio apático por momentos. Y en definitiva, el Arsenal cierra ese partido atascándose, ¿no? Y ahí es donde el rendimiento nos queda un poquito corto. Decimos, che, teníamos un jugador más, había que ganar. Pero creo que el equipo hizo lo mejor que pudo, tuvo sus chances, ¿eh? Hay un remate de Merino con una triangulación ahí con Gyökeres, que creo que Gyökeres la quiere parar, pero le pega en el taco. Y Merino mete un buen remate que tapa a Sánchez, que respondió bien. Y la última, la de Timber, que le saca el cabezazo a Gyökeres, Mati. Esas dos fueron claras. Sí, el tiro a contrapierna de Merino, que fue muy bueno, y el Gyökeres que no llega al rebote por nada. Sánchez haciendo un poco de actuación ahí. No sé si era para amarilla Gyökeres, no fue con mala intención, fue a buscar la pelota y fue un choque, me parece, ¿vale? Pero bueno, cosas que pasan. Y la última, es tan parecida a la del año pasado en Stamford Bridge también, entre Trossard y Havertz. Yo no sé si Gyökeres no le gritó, si Timber no lo escuchó, no sé, pero bueno, a ver, son esos partidos que las cosas no te salen y evidentemente me parece que no hay mucho más que eso. No es que perdimos por esto o empatamos por aquello o no encontramos el gol por lo otro. Es como, no funcionó, el equipo no funcionó. En algún momento iba a ser lógico, digo, cuando vos tenés tantas lesiones y vas emparchando posiciones y jugadores, esas soluciones que vas encontrando encuentran límites, o porque el rival se da cuenta y te empieza a leer y empieza a analizar lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, o porque uno mismo tiene límites a nivel físico y emocional de lo que puede hacer en una posición que no es la de él, como la de Merino, o en un jugador como ese que quizás tuvo una semana muy intensa y era como el cierre de una semana y lo golpeó a nivel físico en ese sentido, digo, porque ese no tuvo un gran partido, hay que decirlo. Pero bueno, a ver, no es una tragedia empatar un partido contra el que uno de tus perseguidores de visitante, no es una tragedia. El tema es lo de que jugaron con 10, eso es lo que más el sabor más amargo que nos queda tiene que ver con eso, me parece, porque si no después el resultado tampoco era una tragedia. No, yo creo que el resultado es aceptable. Me parece que los resultados hay que aceptarlos y cómo se dio el partido, con más razón, más allá de tener uno más, la dificultad, ¿no? Y esto dijo Arteta después del partido en la conferencia de prensa, dijo, en general
ha sido una semana muy positiva porque la dificultad era inmensa. Debimos haber ganado el partido y podríamos haberlo hecho, no lo hicimos, creo que es una lección, dijo Arteta. Bueno, aprender, ¿no?, de este tipo de resultados también hay que aceptarlo y aprender, ver qué se puede ajustar, qué se puede mejorar. Me parece que eso es un poco lo que propone el técnico del Arsenal, que el equipo está invicto en sus últimos 17 partidos, Mati, en todas las competiciones. O sea, de aquella derrota en Anfield 1-0 con el gol de Szoboszlai de tiro libre, el equipo no ha vuelto a perder 17 partidos seguidos con grandísimos resultados, con esa racha de 8 triunfos sin encajar goles que tuvimos en octubre. Bueno, hemos transitado, la verdad, que un momento de la temporada bastante intenso y dentro de todas las cosas han salido, el equipo está puntero en la Premier, en la Champions, y bueno, es un empate que hay que tomarlo como tal, ¿no? Sí, 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 ahora hay que seguir. Ahora viene lo que decíamos, viene el fixture. A ver, es que es un partido cada 3 días de acá a marzo prácticamente, ¿no? Sin descanso, sin tregua, y ahí de 8 acumular partidos así. en diciembre. En lo que queda de diciembre, 8 partidos, que es una barbaridad, 8 partidos No, en un mes, pero bueno, es lo que es el fixture que nos toca. Después en enero también va a ser casi sin parar, empieza el FA Cup, tenemos duelos contra Liverpool, jugamos contra Inter, contra el United, va a ser un enero complicado también en ese sentido, pero ahora es partido a partido y acumular puntos. Ahora Brentford, Villa, Brujas, Wolves, quizás, y vamos hasta Everton. Después pensaremos en los cuartos de final con Palace y qué hacemos ahí, pero tenemos 2, 4, 5 partidos. sí. Los 5 hay que ganarlos, porque además si le ganamos a Brujas, si no me equivoco, aseguramos la clasificación a octavos de final directamente. Por cómo está Es de planteada visitante ese, ¿no? Es en Bélgica, sí. seguramente haya un poco de rotación, como Sí, contra Praga claro. hace un par de partidos, pero Brentford hay que ganar sí o sí. Vila de visitante, sabemos que es un partido que nos cuesta siempre, pero me parece que también Vila tiene como altos y bajos muy pronunciados. Tal vez podemos aprovecharnos de esa situación. Y después Wolverhampton y Everton son 2 partidos que también tenemos que ganar sí o sí. Es como que es momento de acumular puntos y seguir manteniendo el momentum, como dicen en inglés, las buenas energías a nivel futbolístico para seguir ahí arriba. Sí, coincido. Tenemos, Mati, tengo un datito ahí último. El Arsenal en este partido ante Chelsea remató 8 veces, 7 después de la expulsión, o sea, un solo tiro había sido antes, que fue ese derechazo de Saka, no sé si la jugada estaba anulada por offside, pero me parece que contó. Después, evidentemente, la expulsión le permitió tener más remates, pero en ese primer tiempo le costó llegar hasta el arco de Robert Sánchez. Es la menor cantidad en un partido de Premier desde octubre de 2024 y el Arsenal sufrió más de 10 remates por segunda vez en la liga esta temporada, solamente 2 veces. El Chelsea remató 11 veces. La vez anterior había sido en la primera fecha el United, 22 tiros. El United, la verdad que en Old Trafford nos puso las cosas complicadas, pero ganamos 1-0 en aquella fecha inicial. Bueno, evidentemente un partido donde ahí se explica un poco, ¿no?, lo que tuvo cada equipo. El Chelsea mucho más intentos, el Arsenal sin tener esa frescura en los últimos metros, ¿no?, sin ser tan claro en ataque. Termina siendo para mí un empate positivo, ¿no? Hay que tomarlo en una semana exigente, como decíamos, y mirar hacia adelante con optimismo porque vienen partidos muy complicados. Este miércoles ante Brentford ya, la fecha número 14 de la Premier se juega esta semana. Arranca el martes, miércoles y el jueves hay un solo partido, creo que juega el Manchester United. Bueno, tenemos fecha de Premier esta semana y el fin de semana vamos a visitar Villa Park, sábado 9:30 de la mañana en el primer turno en la Argentina, son las 9:30, pero bueno, primer turno del sábado, así que el sábado madrugamos. Pero se viene una semana con 2 partidos de Premier. Si el Arsenal suma los 6 puntos, se va a 36 y bueno, veremos dónde quedan sus competidores también, ¿no? No, y además Chelsea y City, que son hoy en día los principales. Bueno, el Vila está ahí con los mismos puntos, pero bueno, no, es lo mismo de siempre con Vila, ¿no? Es como que no le da para mí la nafta para ser un contendiente al título, sí para meterse en copas. Hay que ver si se despierta Liverpool en algún momento, porque parece que está muy lejos, pero son 9 puntos. Es mucho, bueno, pero falta mucho también. Entonces, como que, bueno, vamos a pensar en nosotros. Es como decís vos, Rodri, hay que pensar en nuestros partidos y ganar nuestros partidos. Si ganamos nuestros partidos, no importa lo que pase en los demás, porque la ventaja es suficiente y contra todos tenemos que jugar, básicamente. Digo, claro, ahora nos vamos a sacar de encima a Vila
Y Brighton me parece que no jugamos todavía tampoco, está ahí metido en la pelea. Jugamos este mes contra Brighton, va a ser el 27 de diciembre, Ahí va. después de Navidad, fecha Sí. número 18, recibimos a Brighton. Y ahí ya nos sacamos de encima todos los que hoy en día están en puestos de Europa. Entonces, como que nos sacamos de encima. Digo, nos queda un partido contra todos ellos. Claro. Y pues, hoy, como casi desde el principio, depende de nosotros. Sí, sí, depende de este Arsenal que la verdad que creo que está haciendo las cosas lo mejor que puede y no es poco, suficiente el equipo en todas las competencias, ¿no? Puntero en la Premier, puntero en la Champions, vivo en la Copa de la Liga, vamos a ver la FA Cup también cómo sale el sorteo y quién es el rival, pero estamos vivos en todos los frentes y bueno, hay que tener confianza en que podemos esta temporada alcanzar la gloria, este equipo lo merece y lo quiere, que es lo más importante, ¿no? Existe ese hambre de gloria, un equipo con esa capacidad de mejorar, con esa voluntad, ¿no? También de querer mejorar partido a partido, que cuando sufre un pequeño traspié sabemos que genera combustible. Recordemos aquel empate ante Sunderland antes de la fecha FIFA, cómo encarábamos, ¿no? Este cierre de noviembre y lo que termina pasando. Triunfo holgadamente en el derby ante Tottenham, goleada, hat-trick de ese, fiesta total, con el tifo especial y todos los chiches. El partido ante Bayern de esta semana también, Mati, fue una locura. Todo el mundo hablando del Arsenal como el mejor equipo del mundo. La repercusión que generó el triunfo del Arsenal ante un Bayern que venía invicto y que no conocía la derrota esta temporada. Y bueno, no fue una visita fácil a Stamford Bridge, donde empatamos por tercera vez consecutiva. Y hace 8 partidos que no perdemos ante Chelsea en Premier. Bueno, evidentemente también tenemos récord positivo ante un equipo que nos plantea escenarios siempre complicados, contextos hostiles, les gusta más la pelea que la pelota y el juego al piso, ¿no? Sí, jugamos para mí contra Bayern y Chelsea, jugamos contra los dos rivales más complicados, quizás desde ese partido contra Liverpool, pero el partido contra Liverpool no es que fue un partido parejo en el que no se sacaron diferencias los equipos. En este caso me parece que tanto Bayern como Chelsea, a ver, si vas para atrás en todo lo que, no sé, si querés hasta septiembre, no sé, mirá, repasás los partidos que tuvimos, creo que son Bayern y Chelsea los dos partidos más difíciles que tuvimos en la temporada. Yo creo que sí. Quizás el City, ponele, pero estamos hablando de ya septiembre, top 3 está ahí, pero 2 de los partidos más difíciles en la temporada los tuvimos miércoles y domingo. Uno lo ganamos 3-1 con un paseo hermoso en el segundo tiempo sobre todo, y el otro lo empatamos y lo podríamos haber ganado, no lo ganamos, pero bueno, no perdimos tampoco. Tal cual. Y así estamos. Entonces, Arsenal invicto en sus últimos 17 partidos, encara un diciembre que va a estar cargadísimo, 8 partidos en este mes de distintas competencias. Son, creo que, 6 de Premier, 1 de Champions y 1 de Copa de la Liga, los cuartos de final. Así que ahí vamos, 6 partidos de Premier tenemos este mes. Va a estar intenso con las fiestas, lógicamente, y todo este periodo, Boxing Day y demás. Y acá estaremos. Digamos ahora, Rodri, de los 6, son 6 por 3, 18. Yo con creo que 16 puntos de los 18 es positivo. Ahora vamos a ver los rivales, lo que decíamos recién. Sí, podemos sacar 18 mucho mejor, ¿no? Pero 16 sí, ¿no? me parece que es una buena posición. Brentford, Villa, Wolverhampton y Everton. Y después Brighton y Villa de vuelta. Claro, porque ahí arranca la segunda rueda. Claro. No, dame 18 y 18. Vamos. Bien, sí. Vamos por todo y acá estaremos cada vez que juegue el Arsenal con el contenido en el canal y cada lunes aquí con Mati y ojalá que con Debo pronto para ir analizando también de forma más fría, ¿no? Todo lo que va sucediendo con nuestro equipo. Gracias a todos y todas los que acompañan en el chat de Big Up e invitamos a los que miran en YouTube no solo a que se suscriban, aprieten el botón, si no lo hicieron al principio, por favor, les pedimos, sino que también vengan a los streams a escucharnos cada lunes con Mati mientras grabamos este contenido. Y bueno, dejen un comentario también si tienen ganas en el video, pongan pulgar arriba, todo eso nos ayuda un montón. Aprieten todos esos botones que están acá abajo del video para ayudarnos a colaborar con este espacio que va creciendo. Estamos muy cerquita de los 5.000 suscriptores, Mati. Así que ¿quién te dice cerramos el año ahí cruzando la barrera de las 5 lucas?
5.000 Gunners que están un poquito enfermos como todos nosotros. Sí, sí. Bueno, Mati, muchas gracias y nos vamos a reencontrar la semana que viene después de 2 partidos de Premier League. Sí, señor. Hasta la próxima. Bueno, ahí ha pasado Mati Terzic, mi nombre es Rodrigo Duben, gracias a todos y todas los que están en Big Up y los que no miran indeferido, y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau, chau.